Saludo a esta hora de la mañana y doy la bienvenida al economista Alberto Acosta. Economista, buenos días, un gusto tenerlo en Radio Noticias Cuenca, al sur del país. Muy buenos días, para mí es la satisfacción de poder estar con ustedes conversando sobre la realidad nacional. Muy bien, economista, se nos acercan efectivamente el tema de las elecciones seccionales ya el 20 de agosto, el 20 de agosto. Hay un sufragio general, vamos por ese lado. Yo le voy a plantear el tema también del Yasuní y otros asuntos más, tema de la muerte cruzada también nos parece muy importante, un análisis que usted realizó en un medio de comunicación nacional. Pero vamos evacuando el tema de los candidatos de las elecciones el 20 de agosto. Estamos cortos de tiempo. La pregunta sería, las organizaciones políticas que hoy en día son consideradas empresas electorales, ¿están preparadas para que sus cuadros puedan representar tanto a la presidencia como a la Asamblea Nacional? Me temo que no. Estamos viendo que este rato comienza a darse paso a lo que podríamos decir es la hoguera de las ambiciones. Personas que se autocandidatizan en distintas agrupaciones políticas, partidos políticos o movimientos políticos que no tienen los cuadros suficientes y están viendo a quién se arriman. En ese escenario estamos constatando una vez más, y ahora quizás de una forma mucho más aguda, la debilidad de los partidos y de los movimientos políticos en el Ecuador. Un partido, un movimiento político debería tener ya cuadros preparados siempre, en todo momento, para todas las dignidades, sobre todo un partido político a nivel nacional. También los movimientos y partidos políticos locales deberían estar preparados, pero este rato estamos viendo que no hay una claridad al respecto y que comienzan a presentarse distintas candidaturas. Sobre las candidaturas no podríamos hablar todavía porque recién son en algunos casos globos de ensayo o son simplemente farfulladas de alguna gente. Aquí se trata de aparecer como candidato a la presidencia de la República y sin mayor preparación, sin mayor reflexión, se está tratando de figurar. Y en ese escenario entonces preferiría esperar hasta el día 7 de junio, cuando entiendo vamos a tener ya todas las candidaturas definidas. Si no están preparadas, economistas, las organizaciones políticas para este proceso electoral del 20 de agosto, ¿qué nos pueden ofrecer estas organizaciones políticas que son efectivamente las que tienen la responsabilidad de proponer a los ciudadanos, a los mandantes, los cuadros que van a representarnos a nivel nacional? O sea, si no hay preparación de estas empresas electorales, entonces, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos? Bien dicho, empresas electorales son grupos de seres, de personas que se organizan alrededor de un proceso electoral para ver qué dignidades captan con el voto popular, pero en la práctica no son organizaciones que estén señalando con absoluta claridad cuál es el rumbo, hacia dónde quieren llevar al país, porque eso es lo que falta aquí. Aquí no hay nadie que nos diga este rato qué es lo que piensan hacer frente a los graves problemas nacionales. Comienzan a esbozar algunas ideas, uno que otro candidato, pero las agrupaciones políticas no tienen esa capacidad. Se han quedado simplemente, como usted señala con absoluta claridad, en empresas electorales. Y eso es algo que pasa factura luego a la credibilidad de la institucionalidad política en el Ecuador. Porque la gente lo que quiere no solo es saber quién va a ser el candidato, sino cómo van a resolver los graves problemas que tenemos entre manos. El tema del desempleo, el tema de falta de capacidad para generar trabajo autónomo, el tema de la inseguridad ciudadana, que es brutal, el tema de la falta de educación y de salud, de inversiones en educación y en salud, en fin, incluso la vialidad. Son temas que deberían tener alguna respuesta. Los partidos y movimientos políticos deberían estar siempre haciendo propuestas de qué es lo que se tiene que hacer y deberían tener ya sus cuadros formados, preparados para que hagan ese trabajo de una manera sostenida, pero no. Simplemente cuando aparecen las elecciones comienza el corre-corre para ver a quién se nomina de candidatos y luego se pensará en elaborar un plan de gobierno a la carrera definitivamente, para cumplir con el mandato de la Constitución y de la ley. Ese es un tema que hay que analizarlo con mucho detenimiento. Esto aflora con mucho más dureza, con mucho más crudeza en este momento que estamos frente a elecciones generales anticipadas, que debían ser un motivo de acción oportuna, eficaz, participativa para dar la respuesta inmediata en medio de la crisis que está atravesando el Ecuador.
Muy bien, ¿qué tipo de democracia hay entonces en el país y qué tipo de democracia vamos a tener cuando hay fechas que pone efectivamente en un calendario electoral? Miren nomás, el proceso de democracia interna el 25 de mayo al 7 de junio, el registro de las alianzas empieza la misma fecha, 25 de mayo al 7 de junio. ¿Qué tipo de democracia vamos a tener cuando tenemos un código de la democracia? El artículo 94 de este código de la democracia señala que los representantes de estas mismas organizaciones políticas que apuntan a una dignidad de elección popular deben de pasar por un proceso de democracia interna de las mismas organizaciones políticas. Pero si por un lado contextualizamos que no están preparados, ¿no? Están acelerados. Entonces, ¿qué tipo de democracia va a vivir el Ecuador en estas elecciones anticipadas? Bueno, estamos viendo lo que significa no tener partidos políticos serios o movimientos políticos serios que estén preparados para asumir el reto que significa resolver los graves problemas nacionales. Y ahora, insisto, ya lo dije hace unos instantes, aflora con mucho más fuerza esta falta de preparación porque el asunto es inmediato. Tenemos que tener ya la próxima semana más o menos claro quiénes van a ser los candidatos, cuáles van a ser las alianzas y en las propuestas de cómo se van a enfrentar los problemas nacionales falta muchísimo. Esto es un tema que se debe reflexionar. No es un problema a secas del Código de la Democracia y mucho menos de la Constitución. Es un problema de los partidos políticos. Y nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, deberíamos presionar permanentemente a que los partidos políticos tengan propuestas claras sobre los graves problemas nacionales y que vayan presentando sus cuadros. Esto sucede en otras partes del mundo. Cuando va a haber un proceso electoral ya se sabe de antemano quiénes son en cada partido político los responsables de los distintos temas, por ejemplo, seguridad ciudadana, por ejemplo, política internacional, por ejemplo, economía, reactivación del aparato productivo. En fin, todos esos temas ya deberían tener respuestas y cabezas, personas que lideren esos procesos para estar mejor preparados. Ojalá saquemos algún día una lección de esta realidad tan dura, tan compleja que estamos viviendo y tengamos poco a poco verdaderos partidos políticos que no estén ahí para pescar a río revuelto, que no estén ahí simplemente para nominar a unos cuantos candidatos y asegurarse una bancada más o menos grande en la Asamblea Nacional o asaltar la presidencia de la República. A mi modo de ver, lo que necesitamos nosotros son organizaciones políticas sólidas para poder dar respuestas a esos graves problemas que tiene el pueblo ecuatoriano. Economista, quienes hoy en día apuntan al tema de las elecciones presidenciales y nacionales, ¿están representando al país? ¿Están sintonizando con el país? ¿O únicamente se están representando a ellos mismos, a un plan individual de gobierno que pueden presentar a título personal al no tener una empresa electoral o un partido político? ¿O a su vez están representando a una línea política dejando marginado a la población ecuatoriana, al mandante y al soberano? Bueno, que representen una línea política no está mal. Que tenga una ideología no está nada mal. Todo el mundo tiene ideología, empezando por aquella persona que dice que no tiene ideología. Ese no tener ideología es una forma de expresar su ideología, porque lo que él cree, esa es la ideología y eso es algo que deberíamos procesar. El problema aquí es que no hay preparación en los partidos políticos, en esas empresas electorales para dar las respuestas oportunas. Y así vamos a tener un gobierno de transición que va a estar 1 año y medio en funciones y que tendrá que asumir el costo del desgobierno del presidente Guillermo Lasso. Va a ser una tarea ardua, compleja, y espero que asuma con responsabilidad quien sea electo por el pueblo ecuatoriano el próximo 20 de agosto. Muy bien, ¿por qué cree que ya no existe una renovación de hecho de actores políticos en la papeleta electoral? Vemos que se están dando la vuelta a los mismos de siempre y cambiados de camiseta. Los unos participaron en las elecciones anteriores con una camiseta y hoy en día están apuntando a otra camiseta. ¿A qué responde esta situación? Bueno, eso responde a la falta de solvencia, de coherencia de los distintos grupos políticos. Ahí creo que se debería pensar en un par de reformas en el Código de la Democracia. A mí me parece, por ejemplo, que quien ha sido electo para cualquier función, imaginémonos un alcalde, y en el transcurso de su gestión se cambia de partido político, se cambia de camiseta.
esa persona no puede ser elegida a ninguna dignidad en la elección siguiente, a ninguna dignidad. Y entonces así deberían saber que tienen que ser responsables dentro de su partido político. Igualmente sería muy interesante establecer algún mecanismo para que quienes vayan a ser candidatos hayan militado en los partidos políticos 2, 3 años antes. Entonces ahí se estaría terminando con estos partidos políticos de alquiler y estos mercenarios de la política que se van moviendo de un lado a otro y que no tienen ninguna preparación y que luego, muchas veces, incluso hasta ganan las elecciones, pero el fracaso ya está programado de antemano. ¿Cómo nos pasa factura a los ecuatorianos tener esta calaña de camiseteros políticos hoy por hoy? A ver, si bien es cierto, salen por una de izquierda, los veo caminando en el centro y después se van al otro extremo, de izquierda pasan a la derecha. Entonces, así es, esta señor. situación, Eso es un tema claro. Por ejemplo, economistas, quienes llegaron a la Asamblea Nacional, eso debería ser por un partido político. Si se cambian de partido político, puede ser, no pueden ser candidatos a la siguiente elección, a ninguna dignidad, de la Asamblea, ni a la presidencia, ni a la alcaldía, ni a la prefectura, a ninguna dignidad. De esta manera se estaría dando una señal muy fuerte para que los partidos políticos busquen personas realmente serias y responsables. Veamos cómo llegaron algunos personajes que estuvieron en la Asamblea Nacional, empezando por el presidente de la Asamblea Nacional que está disuelta, este señor Saquicela. Él llegó por un partido político, ¿ya?, por democracia, sí creo que llegó este señor, y luego ahora está buscando dónde se acomoda para regresar a la Asamblea Nacional. Esa es la realidad del país, esta es la tragedia de la política en el Ecuador, porque lo que necesitamos son partidos políticos, una institucionalidad democrática mucho más sólida, mucho más profunda. Y en todo esto, lo que a mí me preocupa también, y mucho, es la ausencia de la juventud. ¿Hay espacios para que la juventud se comprometa con la política? ¿Qué es lo que vemos? Que la juventud está hastiada de este tipo de política muy bien. Y se mantiene al margen, y eso es dramático. Yo creo que todo pasa eso por la degradación y la prostitución que ha caído la política partidista. Y una de esta degradación de la política, y lo hablo en términos un poco gruesos, es justamente esta prostitución que ha existido en la política partidista que termina afectando el camisetazo político. Porque los ven a uno Así es, una exactamente. vez. Pero yo quisiera aquí anotar algo que me parece importante. Me va a permitir un minutito, un segundo. Me voy a levantar porque voy a traer algo que tengo en mi escritorio. Sí, adelante. Estamos con el economista, justamente con el economista. Estamos hablando de un tema muy serio y preocupante. Sí. Porque muchas personas van a decir que no nos interesa la política. Cuidado, el analfabeto político es el peor de todos. Voy a leer un párrafo aquí de Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán que murió hace más de 50 años. Sí, lo sigo mucho. Tiene buenas reflexiones Bertolt Brecht. Así es, señor. ¿Qué dice él? El peor analfabeto es el analfabeto político. El que no oye, no habla, no participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y medicinas, depende de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan animal y es que se enorgullece e hincha el pecho al decir que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política proviene la prostitución, el menor abandonado, el asaltador y el peor de los bandidos. 2 puntos. El politiquero aprovechador, embaucador y corrompido, lacayo de las grandes empresas nacionales y extranjeras. Entonces, ojo, no podemos ser analfabetos políticos. Lo que no significa es que nos vamos a embarcar en esta politiquería que estamos cuestionando este rato. Tenemos que recuperar la política como algo digno de los seres humanos. Esa es la gran tarea que tenemos. Economista, pero ahí está el problema, porque quienes efectivamente han generado esta prostitución de la política no abren espacios para gente nueva, para gente joven. Y los jóvenes ya no quieren tampoco mucho participar en la política porque dice que el primer requisito para un político es ser un sinvergüenza, porque el político hoy en día es señalado y es cuestionado de ser corrupto,
de ser camisetero, de ser corrompido. Miren lo que pasó justamente en esta asamblea, en donde hablaban de que si hay que robar bien, casi sin dejar rastros de aquello. El tema de los repartos de una asamblea que terminó ya sus funciones, efectivamente con una credibilidad bastante paupérrima, economista. Exactamente, pero yo sí creo que en esta ocasión, este 20 de agosto, tenemos la oportunidad de participar no solo en las elecciones para cambiar de autoridades para el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, sino en un proceso que va más allá de las elecciones y que tiene que ver con las próximas generaciones. Me remito a la consulta popular para dejar el crudo en el subsuelo, en el ITT, en el Yasuní. Ese es un voto que va a ayudar a transformar el Ecuador, su economía, su sociedad. Es un voto que va mucho más allá de un proceso electoral de corto plazo. No podemos caer presas de esos cantos de sirena, de ese terrorismo económico que nos quieren decir que si no se explota el crudo del ITT, el asunto es terrible para el Ecuador. Esto es falso. Las cifras que están utilizando son falsas, no se sostienen un análisis serio. Pero aquí yo les invito, sobre todo a quienes nos están escuchando, a que entiendan la enorme responsabilidad que vamos a tener este 20 de agosto. Porque nuestro voto va a cambiar en gran medida la economía ecuatoriana. No es que vamos a encargar a alguien a que asume esa tarea, no. Con nuestro voto, yo creo que es una de las pocas oportunidades de nuestra historia republicana, podemos cambiar directamente la economía, la sociedad y la vida política del país. Se está haciendo realidad un pedido de la juventud desde hace ya 10 años, que fue boicoteado permanentemente por el poder del Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, hasta que por fin se logró avanzar y ahora estamos con esa oportunidad que es una oportunidad única, una oportunidad histórica, una oportunidad que no podemos desperdiciar. Muy bien, pasó al tema del ITT, eso le iba justamente a consultar un poquito más adelante. Ahora, volvamos nuevamente, voy a retomar el tema de las elecciones. ¿Y por qué retomo esto? Porque es un asunto bastante importante lo que los ciudadanos debemos de resolver en las urnas este 20 de agosto. Y hay problemas que son nacionales, son también de provincia y también son personales. Por ejemplo, en la delincuencia. Hoy en día hemos visto cómo han salido candidatos de todo, inclusive de querer trasladar una política extranjera a nuestro país. Me refiero a uno de los candidatos que efectivamente ha generado una reacción bastante fuerte y contundente, que es el señor Topic. Pero mire lo que dice, ¿cuáles son los principales problemas del país? La delincuencia, con estas condiciones que ya hemos contextualizado un poco cómo está el escenario político, ¿qué nos pueden ofrecer los candidatos en tema de combatir la delincuencia organizada en el país? Bueno, esa sería una pregunta muy importante para los candidatos a la presidencia de la República, para las candidatas. Ojalá tuviéramos algunas candidatas mujeres. De paso, tengo que anotar acá esa tomadura del pelo que se impulsa desde el Consejo Nacional Electoral, que impida que haya paridad en las listas de asambleístas y que haya paridad en los binomios. Me parece que esto es algo intolerable. Por esas razones la gente también se frustra, porque no se respetan los acuerdos establecidos y son campeones para el acomodo, para el chanchullo, para engañar al pueblo. Esto es algo que la gente se da cuenta y el pueblo, como es intuitivo e inteligente, rechaza ese tipo de mañoserías. Este rato, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo vamos a enfrentar los temas de la inseguridad, de la delincuencia, del crimen organizado, del narcotráfico? Porque eso no se va a resolver, digámoslo claro, copiando políticas de violencia exacerbada como las que existen en El Salvador, por ejemplo. Esa no es la respuesta adecuada. El Salvador va a ser más pronto que tarde un verdadero polvorín y eso vamos a tener que verlo en los próximos años con seguridad. Nosotros necesitamos otro tipo de política para enfrentar el crimen y la delincuencia, no simplemente más militares o más policías en las calles, sino más justicia social, más inversión en educación, más inversión en salud, más inversión
que genere condiciones de optimismo para la juventud. Hay que construir horizontes motivadores para la juventud, para que la juventud pueda resolver sus problemas. En ese escenario, insisto, y no me voy a cansar de repetir, es la votación esta del 20 de agosto por el Yasuní, porque eso fue conseguido por la juventud. 10 años estuvieron ahí permanentemente hasta conseguir que se abra la puerta a esta consulta popular. Hay que seguir apoyando a la juventud, hay que seguir apoyando estos procesos y que ojalá vengan nuevas consultas populares, pero que se las respete, que no suceda como acontece en la provincia de La Suay, que no se respeta la consulta popular de Girón del año 2019, que no se respeta la consulta popular de Cuenca, año 2021. Esas son cuestiones que tenemos que seguir presionando. Esas son consultas populares donde la ciudadanía asume en sus manos la democracia directa, participativa. Es la forma de cambiar el Ecuador con ese tipo de acciones democráticas. Muy bien, las acciones han sido bastante claras por parte de la juventud. Quien se ha pronunciado también lo hace única y exclusivamente a través de redes sociales, pero personalmente entre los 9 nombres que suenan hoy por hoy para los candidatos a la presidencia de la República no veo propuesta seria que termine atacando el tema de la seguridad, no de forma, pero sí de fondo. Entonces, yo no veo, por ejemplo, candidato que hable sobre el tema de cómo atacar la inseguridad en el aspecto de fondo y no más de forma. Y ahí no hay solución, pues, porque unos ofrecen, acorralar el tema de la delincuencia, asfixiar al tema de los grupos de delincuencia organizada y un combate frontal directamente a aquello. Le decía uno, Topic dice, bueno, yo admiro a Bukele, por ejemplo, implantar este tipo de medidas en el país. ¿Esto qué podría resultar en el caso de que llegase a suceder, economista? Bueno, a mí me preocupa mucho ese tipo de respuestas propias de un mercenario, de una persona que no ha tenido contacto con la realidad del Ecuador y que cree que todo es cuestión de violencia estatal para reprimir la violencia del crimen organizado o de la delincuencia. No, nosotros necesitamos un estadista. Casi diría yo que se requiere alguien con la capacidad de un director de orquesta. No tiene que tocar todos los instrumentos, no tiene que ser un virtuoso en cada uno de los instrumentos, pero que tiene que tener la capacidad para dirigir una partitura. Y esa partitura es un plan que ayude a abrir los escenarios de optimismo en nuestra sociedad, resolviendo los graves problemas nacionales. Nosotros necesitamos un estadista, insisto, alguien así como un gran director de orquesta que nos ayude a resolver los problemas que tienen que ver sobre todo con la grave brecha entre ricos y pobres que sigue aumentando permanentemente. No va a haber seguridad mientras exista tanta pobreza, tanta miseria y una riqueza concentrada groseramente en muy pocas manos. Muy bien, pero entonces las balas y los fusiles no solucionan el problema de la inseguridad como lo plantea Topic. De ninguna manera. Yo no digo que no se necesite la Policía Nacional. Yo diría que las Fuerzas Armadas no tienen nada que hacer en este escenario. Lo que necesitamos es una Policía Nacional controlada por el poder civil y que esté dando respuestas adecuadas. No es cuestión de más represión, sino de más justicia social, de más capacidad para generar empleo, de más capacidad para tener horizontes alentadores, que es lo que está demandando sobre todo la juventud. Muy bien, hay otro de los candidatos que yo le he escuchado decir muy bien, es el señor Fernando Villavicencio, quien ha combatido la corrupción, se la ha bajado la corrupción, dice él, y efectivamente ha terminado en meras denuncias y nada más. Entonces, esto nos lleva a preguntar, economista, qué tan difícil es combatir por todos lados el tema de la corrupción y que termina efectivamente rebotando en la sociedad en tema de grupos delincuenciales, porque por un lado nos atacan los grupos de delincuencia organizada y por el otro lado nos ataca la corrupción que viene de los políticos. ¿Cómo combatir ese escenario, economista? Yo reconozco que Villavicencio hizo un trabajo muy importante denunciando la corrupción en gobiernos pasados, pero él no permitió que se avance en la denuncia de la corrupción, en la transparencia que es fundamental para erradicar la corrupción. Por ejemplo, cuando se planteó la cuestión de los papeles de Panamá, los
Panama Papers, él bloqueó desde la Comisión de Fiscalización, él bloqueó también que se pueda avanzar en el juicio político de una manera expedita, el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Por un lado, él desnudó la corrupción de los gobiernos anteriores de Correa y de Moreno en gran medida, pero en el caso del gobierno de Guillermo Lasso, él resultó el abogado de Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional. Y ahora, de una manera que realmente sorprende y hasta indigna, aparece diciendo que él no tiene nada que ver con el gobierno de Guillermo Lasso. Estas son las cuestiones que la gente sí se da cuenta, entiende perfectamente y no se va a dejar engañar tan fácilmente. Mire, y por eso justamente analizábamos el tema de la desazón política, porque por un lado teníamos un referente del tema de la corrupción que era Fernando Villavicencio, y al final resulta efectivamente que no lo ha generado y no se ha combatido la corrupción de manera integral, sino una corrupción de manera selectiva. Usted lo apunta, ha combatido la corrupción de Lenín Moreno, ha combatido la corrupción de el expresidente Rafael Correa, y de esta más bien se ha convertido en un abogado. Entonces son estas cuestiones que son paradójicas, totalmente contradictorias, las que termina repercutiendo en el imaginario social, y dice ya no creemos en ningún político porque esto pasa hoy por hoy en el país. Y a más de aquello, hoy con un pacto que nos llama bastante la atención, en donde se denunció el tema del reparto de los hospitales con María Paula Romo, y sale por esa misma línea. ¿Cómo lo puede entender el país economista esto? Bueno, esos son los temas que la ciudadanía se plantea una y otra vez, porque estos personajes que llegan a la Asamblea Nacional o llegan a la Presidencia de la República ofreciendo una cantidad de respuestas, de salidas, de acciones para enfrentar los problemas, a la postre terminan ellos mismos ahondando los procesos de corrupción, los procesos, diría yo, de frustración de la ciudadanía. Esta es la realidad tan dura que estamos viviendo ahora.